Estoy debajo de la planta de energía nuclear de Chernóbil en la República Soviética de Ucrania. Hace apenas unos días, una explosión destruyó un reactor nuclear, liberando una radiación equivalente a 400 bombas nucleares. No pueden verlo, pero yo puedo olerlo. El combustible nuclear fundido se está derritiendo a través del hormigón hacia este sótano. Y si el combustible llega al agua, provocará una explosión que hará que partes de la Unión Soviética y Europa sean inhabitables durante un siglo. Estos hombres se ofrecieron como voluntarios para una misión suicida. Deben hallar unas válvulas para drenar el agua antes de que el combustible llegue aquí abajo. Pero el tiempo se está acabando. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia detrás del peor desastre nuclear de la historia? Y si pudiéramos viajar en el tiempo, ¿podríamos descubrir cosas que nos harían pensar 2 veces sobre los momentos más importantes de la historia? Mi nombre es Theo Wilson. Mi abuelo fue un aviador de Tuskegee y sus historias me hicieron querer experimentar el pasado de primera mano. Y eso es exactamente lo que estamos a punto de hacer. Esta vez, nuestro viaje comienza con un descuido técnico y termina con una catástrofe mundial que aterrorizó al mundo. Es 1957. ¿Ven ese edificio allá atrás? Algo catastrófico está a punto de suceder, que presagiará el desastre de Chernóbil 30 años después. Explotó un tanque de almacenamiento debajo de la planta de plutonio de Mayak. Es posible que nunca hayan oído hablar sobre este accidente, y eso fue intencional. La planta de energía de Mayak se construyó bajo estricta confidencialidad militar y su único propósito era producir plutonio para armas. Los soviéticos estaban enfocados en competir contra los estadounidenses en la construcción de ojivas nucleares. Estados Unidos tenía miles de ojivas nucleares, mientras que los soviéticos solo tenían unas cientos. Lo que pasó en 1957 fue que el sistema de enfriamiento falló en uno de los tanques de almacenamiento y nadie se dio cuenta que había fallado porque el sistema no tenía mecanismo de alerta temprana. Los materiales reactivos residuales simplemente se sobrecalentaron y explotaron. Se sumó la cantidad correcta de fallas de diseño con la cantidad correcta de errores humanos, lo que provocó un evento nuclear catastrófico. El desastre de Mayak se considera como el tercer accidente nuclear más grave de la historia. Solo ha sido superado por el desastre de Chernóbil y la falla de reactores de Fukushima, Japón, en el año 2011. Estoy en un pueblo cerca de Mayak. La explosión produjo una nube de polvo radioactivo y escombros a la atmósfera sobre un área del tamaño de Nueva Jersey. Y empieza a caer de nuevo a la Tierra. Los soldados les ordenan a los aldeanos que entierren sus cultivos en estas trincheras. Pero no les explican por qué. Estos cultivos serán destruidos y más de 20 pueblos serán evacuados y completamente demolidos. Al igual que estas papas radioactivas, la verdad fue enterrada. Si esto se hubiera sabido, tal vez se habrían evitado desastres en el futuro, como el de Chernóbil. Esto es fundamental para comprender lo que pasó en Chernóbil porque muestra las tendencias peligrosas del pensamiento soviético. No se permitió hablar a nadie de eso. Si revelabas secretos de Estado, sin duda podrías terminar en los gulags o terminarías en la mira de uno de los escuadrones de la KGB.
Los soviéticos ocultaron el desastre al convertir el área alrededor de Mayak en una reserva natural restringida, donde incluso décadas después, solo tocar una roca causaba envenenamiento por radiación. Pero ocultar la verdad de Mayak no fue la última mentira. Otro encubrimiento resultaría aún más fatal. Es el reactor más grande que existe en el... Estamos a una década del desastre de Chernóbil. Este es el siguiente eslabón crucial en la tragedia. Y para los años 70, la energía atómica había crecido en todo el mundo. Deseosos de mostrar su progreso, los soviéticos invitaron a este hombre y a otros a un recorrido por el primer reactor de 1000 megavatios del mundo, el RBMK. El RBMK tiene un núcleo de uranio que se quema a más de 260 grados Celsius. Las bombas envían agua alrededor del núcleo para mantenerlo fresco. Esto produce vapor que impulsa enormes turbinas, lo cual genera electricidad. Las barras de control se utilizan para regular la energía dentro del núcleo del reactor. Insertarlas baja la potencia, disminuyendo así el calor, lo cual mantiene la planta bajo control. O al menos, así es como se suponía que debía funcionar todo. Aquí con nuestro visitante de lujo. Él ve fallas de diseño en Leningrado que llevarían al desastre de Chernóbil. Pero será ignorado. ¿Por qué? No hay suficiente hormigón y acero alrededor del reactor para resistir un evento catastrófico. ¿Crees eso prudente? Porque no es ruso. Él forma parte de una delegación de ingenieros británicos invitados aquí para examinar el primer reactor nuclear de 1000 megavatios. Y encuentran varias fallas. Una es que no hay suficiente acero y concreto de refuerzo alrededor del reactor. Y otra es el coeficiente de vacío positivo, que se toma en cuenta cuando se forman burbujas o vacíos dentro de las tuberías de agua del reactor, lo que produce una sobrecarga eléctrica catastrófica y puede provocar una explosión. Y este problema empeoró por otra falla que nadie, ni siquiera la delegación británica, logró detectar hasta que fue demasiado tarde. Los soviéticos optaron por cubrir las puntas de sus barras de control con grafito, lo cual aumentaría aún más la potencia y podría provocar una fusión nuclear. A pesar de las advertencias, los soviéticos continúan con los planes para Chernóbil, donde utilizarán la misma tecnología. Él les enumeró las fallas de diseño del reactor, pero los soviéticos no la escucharon y por eso continuaron con el proyecto, porque los reactores RBMK eran más baratos. Dijeron que a pesar de que no contaban con ese tipo de mecanismos de seguridad que se podían ver en el occidente, tenían toda la confianza de saber lo que hacían y que lo harían mejor que los capitalistas malvados del otro lado del telón de acero. Esta es la sala de control dentro del reactor número 4 en Chernóbil. La hora son las 12:27 de la mañana. Esto es clave para entender por qué ocurrió este desastre, ya que significa que el turno nocturno está de servicio. Algunos lo llamaban el equipo B. Este joven de aquí se llama Leonid Tuptunov. Tiene 25 años y solo lleva unos meses en el trabajo. Y están probando lo que sucedería con el sistema de refrigeración del reactor en caso de una falla eléctrica. Faltan pocos días para el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, para ellos una gran fiesta soviética. Por eso quieren tenerlo listo para entonces. Падает 700 мегаватт. A las 12:28 de la mañana, Tuptunov se salta un paso mientras reduce la potencia del reactor. Eso hace que se desplome casi a cero. 340 мегаватт. 100 мегаватт. 30 мегаватт. Вытащи стержень. Быстро вынимай стержень. El jefe le ordena quitar las barras de control, ese complicado juego de frenos nucleares para aumentar la potencia. 110 мегаватт.
Расчет. Y por un momento creen que funciona. 140. Sabemos que hubo un error humano ahí, pero por el otro lado de la ecuación también estaban las fallas de diseño inherentes del propio reactor. A la 1:23:4 segundos, las barras de control ya estaban fuera del reactor. Las bombas se habían apagado y se generaron vacíos en el sistema de refrigeración, por lo cual se estaba acumulando el vapor. Esa había sido una de las fallas que fueron halladas por los ingenieros británicos. Ellos intentaron comunicarles a los soviéticos el riesgo del coeficiente de vacío positivo. A la 1:23:35 segundos, debido a la acumulación de vapor y a la falta de agua, el calor y la energía aumentan. El botón AZ5 activa un apagado de emergencia. Lo hace cuando inserta las barras de control al núcleo del reactor. Frenaría la reacción. Стержни полностью не войдут. Мощности все еще растет. No se dan cuenta de que las barras tenían puntas de grafito. Justo en ese momento aumenta la reactividad nuclear. Y al insertar todas las varillas a la vez, provoca una subida de tensión descontrolada. Y no hay cómo detenerla. Los testigos oculares describieron la explosión como un destello de luz blanca azulada brillante disparada hacia el cielo. No lo sabían, pero lo que estaban viendo eran átomos siendo desintegrados. Dentro de la sala de control, las letales dosis de radiación tardan solo 1 minuto en propagarse. Una cubierta de hormigón y acero de 1000 toneladas del reactor voló girando como la tapa de una botella. Había incendios alrededor del edificio y se produjo un incendio en el techo del reactor vecino, del reactor número 3. Los bomberos llegaron al lugar en 20 minutos, por supuesto usando su equipo estándar con bombas de agua para apagar las llamas. Solo en un día, la nube de radiación se extendió hasta la vecina ciudad de Pripyat. Estamos en Pripyat, una ciudad construida para los trabajadores de Chernóbil y sus familias. La radiación cubre esta ciudad, pero familias como esta no tienen ni idea de lo que ocurre. ¿Les suena familiar? Las cosas no han cambiado mucho desde Mayak. En ese entonces, tampoco sabían nada sobre su posible exposición a la radiación. Aquí en Pripyat, los funcionarios soviéticos han cortado las líneas telefónicas para evitar que entren o salgan noticias. Pero esas manchas amarillas son una pista. Eso es yodo radioactivo liberado a la atmósfera. Puede causar ardor en la garganta, vómitos, diarrea y lo peor de todo, cáncer de tiroides. Pasaron 36 horas después de la explosión para que evacuaran esta ciudad. De 50,000 personas. Las autoridades soviéticas hicieron todo lo posible para mantener esto en secreto, pero 2 días después, en Suecia, las alarmas de un reactor nuclear se encendieron, lo que indicaba la presencia de altos niveles de radiación, y eso fue a 960 kilómetros de distancia. Se suponía que la Unión Soviética era el país perfecto, el mejor país del mundo. No podía ocurrir ningún accidente. Las personas que celebraban el Día Internacional de los Trabajadores en Kiev no tuvieron idea del peligro que representaba esa explosión, a menos de 95 kilómetros de distancia. Hicieron un desfile del 1 de mayo. Llevaron a niños pequeños, de 7 o 6 años, al desfile. Y yo estoy casi seguro de que hubo niveles muy elevados de radiación. Tomé a mi pequeña hija, que acababa de cumplir 5 años, y la llevé a Kiev. El desastre de Chernóbil ya había ocurrido, pero yo aún no sabía de eso.
De vuelta en la planta de Chernóbil, el problema estaba lejos de terminar, ya que aunque los rescatistas extinguieron el fuego dentro del reactor 4, representaba una amenaza aún mayor. Los desechos nucleares derretidos se filtraron a través del núcleo del reactor. Y se acercan de forma muy peligrosa al agua que está debajo del reactor. Si el material la alcanza, estallaría una monstruosa explosión de vapor que destruiría los 3 reactores en el sitio y causaría daños catastróficos, de los cuales el planeta quizás nunca se recuperaría. ¿Y cuál era la única manera de detener eso? El heroísmo humano. Estos 3 voluntarios se enfrentaron a un dilema imposible: salvar sus vidas o salvar al mundo. Apenas unos días después de la explosión, el material nuclear fundido se derrite hacia las piscinas de agua que están debajo del reactor. Si llega al agua, el vapor desencadenará una segunda y apocalíptica explosión. Estos 3 hombres están arriesgando sus vidas en esta misión. Deben drenar las piscinas de contención antes de que les caiga el material nuclear. Sus lenguas les hormiguean por la radiación. Un recordatorio funesto de lo que están poniendo en juego en esta misión. Algunos dicen que las autoridades les prometieron cuidar de sus familias si morían. Estaban buscando a oscuras en el sótano tratando de encontrar una válvula de escape para drenar toda el agua del área. Si el núcleo que estaba fundido en ese momento, que era como una lava, se hubiera filtrado hacia la piscina burbujeante, una cantidad de agua equivalente a casi 8 piscinas olímpicas se habría convertido en vapor. Es decir, 1000 veces el volumen de esa misma agua. Entonces, esa explosión de vapor pudo haber destruido los otros 3 reactores, lo cual habría empeorado mucho más esa terrible situación. Se ha estimado que si hubiera ocurrido esa segunda explosión, gran parte de Europa habría quedado inhabitable durante cientos de miles de años. Estos obreros se ven bien ahora, pero la radiación a la que están expuestos equivale a recibir 1000 radiografías de tórax a la vez. En un par de horas, les saldrán ampollas en la piel y las bacterias de sus estómagos se infiltrarán en su sangre. Pero ahora tienen un trabajo muy importante que hacer. Mientras tanto, millones de personas no tienen idea de la magnitud de esta maniobra. Se escucha el agua drenándose. En realidad no se consideraban como héroes, se sentían como hombres que llevaban a cabo una tarea para salvar a sus compañeros. Sus nombres eran Alexei Ananenko, Boris Baranov y Valery Bespalov. Drenaron con éxito el agua para evitar una segunda explosión. Sin embargo, solo fueron reconocidos por su heroísmo varios años después. Aunque es difícil de creer, los 3 hombres sobrevivieron a la misión, pero muchos otros no fueron tan afortunados. Alrededor de 30 a 33 personas murieron como consecuencia directa del desastre. La radiación enfermó a miles de personas. Se han reportado alrededor de 15 muertes por cáncer de tiroides relacionadas con Chernóbil. Y se estima que si suman todas las víctimas en los años posteriores, la cifra supera a miles. Sin duda fue uno de los eventos cataclísmicos que puso a la Unión Soviética en el camino hacia su colapso final. El presidente soviético Mikhail Gorbachev luego llegaría a decir: la fusión nuclear en Chernóbil, incluso más que el lanzamiento de la perestroika, fue quizás la verdadera causa del colapso de la Unión Soviética. Desde el secreto y las mentiras en Mayak, a
los problemas de diseño del reactor soviético, hasta los errores de los ingenieros, el desastre de Chernóbil fue un suceso que nos ha dejado una dura lección para la posteridad. Al mismo tiempo, el escuadrón suicida y los 600.000 ciudadanos que ayudaron a limpiar son una muestra de la bondad sin límites de la raza humana. Este parque de diversiones en Pripyat tendría su gran inauguración el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, pero nunca se logró. Hoy, esta rueda de la fortuna es uno de los símbolos más emblemáticos del desastre de Chernóbil y de la ciudad que permanecerá inhabitable durante otros 20.000 años.